seguimos al aire. Tenemos problemas técnicos, ¿eh? Problemas técnicos, Mercedes. La computadora, que está complicada. Me dice La Damián, la computadora. computadora. Sí, así que van a tener que tomar ahí cartas en ese asunto porque esa computadora debe estar o con problemas de capacidad de memoria o algo por el estilo. ¿La nuestra? No, no, la de la radio. Es Ah, desde está, la radio el tema. perfecto, Sí, sí, es la perfecto, computadora porque de la viste radio. que yo soy muy troglodita en esto y me tenés que explicar claro, porque bueno, Mm, lo que te estaba diciendo, Rubén, mm, es que hay estudios, los conocemos, sobre la aceleración de los fenómenos históricos en los últimos 500 años. No era lo mismo 62 años en el siglo XIV, XV, XVI, que sí. en el siglo XX. Los 62 años que abarca la terrible dictadura cubana son 62 años con una aceleración en la informática y en la tecnología que quizás sea más importante que la invención y la generalización de la imprenta de Gutenberg. Mm, La imprenta de Gutenberg en el siglo XV sacó el conocimiento de los claustros religiosos. exacto. Internet, en estos 62 años, desde que empezó la Revolución Cubana, y nosotros hasta hace 20 años recibíamos información parcial, digitada, desde los centros que organizaban qué información nos llegaba, en estos últimos 20 años ha saltado a la casa y a los teléfonos de los ciudadanos. Ujú, Por eso estos 62 años nos encuentran hoy pasándole por encima a la información digitada, a la prensa comprada, a mm, las academias con el sistema de discurso hegemónico. Es muy importante para la caída de los regímenes totalitarios, que lo mm. primero que hacen es conculcar toda la información y las libertades, que el ciudadano, y por eso hace 2 meses cuando empezó todo este tema en Cuba, nosotros, yo personalmente, formé parte de aquella cantidad de videos que organizó SOS Cuba Mm, para exigir Internet libre para todos los cubanos. La claro. web va a ser quien defienda las libertades. Fíjate tú una cosa, Ya lo es, Mercedes, ya lo es. claro, ya Ya lo lo es. es absolutamente. Tú Mm, fíjate una cosa, que hace pocos días, creo que 4 o 5, un grupo de presidentes y de políticos le solicitó a la OEA que desconociera las elecciones en Nicaragua. mm, Esto, que es de una lentitud arrolladora, como las declaraciones del alto comisionado de la Unión Europea, que hace 10 días dijo que no se había enterado de lo que estaba pasando en Cuba, o como Michelle Bachelet, que largan por cuentagotas la definición porque son marxistas ortodoxos. Esto está quedando relegado frente a este sistema alternativo de comunicación que le permitió, por ejemplo, a la Fundación Libertas el viernes abrir el espectro mm. libremente y sin nadie que nos pusiera ninguna cortapisa, porque ni la Fundación ni los organizadores nos dieron pautas de lo que debíamos decir o de lo que no debíamos decir. Es fundamental esto. Es fundamental, fundamental. Hoy escuchaba al periodista Lampariello decir lo mismo respecto, por ejemplo, a las elecciones en BPS. Hoy, que hay grupos nuevos que se postulan, que pretenden romper esa hegemonía del Partido Comunista dentro del BPS, bueno, están teniendo un resultado impresionante a través de las redes sociales, a través bueno, de consultas, de conversaciones, de chats. Es muy importante hoy esto que estás planteando, Mercedes. Es un cambio sustancial para la vida de la humanidad. Y no cabe duda que los regímenes totalitarios, en este caso el régimen cubano, cuando decimos que coartan las libertades, en lo primero que tenemos que pensar es que van a coartar el periodismo, la actividad de la prensa, la imprenta, ¿no? Todo lo que sea comunicación es ahí donde van a ir a atacar, a hacer cenar. O la van a adulterar, como pasa en nuestros países, que la gran prensa por omisión no educa, mal forma o mal enseña porque omite decir cosas. Recuerdo a Conrado Rodríguez en nuestro foro cuando planteó un tema muy interesante. ¿Cuántas generaciones hay? Periodismo, prensa, estos organismos internacionales que terminan hablando de una democracia distinta cuando no lo es una dictadura pura y llanamente. Pero se juega con el lenguaje, ese lenguaje también se lo introduce en los ámbitos periodísticos, digamos,
a ver, ortodoxos, si querés llamarlo así, oficiales o el establishment, pero vaya que sirve mucho ese otro mundo paralelo que son las redes sociales, las plataformas digitales, internet. No cabe El, duda que es así. el establishment del que estás hablando, Rubén, y que hablamos el otro día en el Zoom organizado por la Fundación Veritas, es muy importante, porque ya lo hemos dicho, desde los 60, la academia, los documentos, los papers, se han pagado miles y miles de dólares para establecer un relato que está cayendo estrepitosamente. Yo acabo de subir un artículo hoy temprano en donde originariamente se llama el fin del relato, pero originariamente era que en paz descanse, porque realmente seguir con un discurso anacrónico es terrible, pero, y yo empecé mi intervención del Zoom del viernes diciendo que Occidente, el mundo y Occidente tiene una gran deuda con el pueblo cubano padeció 62 años de dictadura porque el concierto internacional y el relato oficial se lo permitió. Llevamos, no hace tanto tiempo, la prensa seguía con dificultades para nombrar la dictadura cubana como una dictadura. Eso no surge por generación espontánea. Es más, yo no sé si lo sacaron, pero vuelvo a decirlo, que hasta hace 2 años había un libro de Sexto que hablaba maravillas de Cuba y maravillas de Rusia, y eso forma parte del pensamiento absolutista y totalitario que tienen varias generaciones. Claro. Porque, Rubén, en el presente siglo XXI no existen ya diferencias tan marcadas entre izquierdas y derechas, entre partidos liberales y... Acá la diferencia es entre los republicanos y los totalitarios. Y esa es la discusión que las redes van a empezar a dar independientemente que el sistema político no lo dice. Es más, hay un artículo en el diario El País de hace unas horas en la cual el expresidente, a quien siempre he respetado, Julio María Sanguinetti, dice que las redes han erosionado el sistema político. Y es una visión absolutamente obtusa. Es el sistema político que lleva muchas décadas omiso en la organización de la vida ciudadana y que gracias a las redes, ciudadanos de a pie o ciudadanos que pensamos distinto al discurso financiado, hegemónico, oficial, que empezamos a poner los temas fundamentales. Acá los políticos se han pasado días y meses discutiendo leyes absurdas. Tenemos una hiperinflación de hasta cómo debemos peinar al perro chihuahua, porque los políticos prefieren sacar la pata de la coyuntura y no legislar en temas fundamentales. Sin duda. Por eso me gustó el mensaje del presidente, que fue a través del presidente, a su vez, del Partido Nacional, el doctor Pablo Iturralde, cuando, bueno, le dio este mensaje para que él nos diera a nosotros en este foro de Organización Libertas. Clarísimo. Basta de papeleos internacionales, basta de declaraciones por la galería, basta de omisiones cómplices y plantarle cara a estos temas y hablarles de frente a estos dictadores, como él lo hizo en CELAC, por ejemplo, ¿no? Exactamente te iba a decir, esta declaración de Iturralde el viernes en el Zoom forma parte del cambio sustancial que Luis Lacalle Pou, un presidente joven, un hombre de derecho, un hombre liberal, que lo dijo sin eufemismos. Y por eso recorrió el mundo, no solo porque su discurso fue corajudo y libertario, sino además porque rompió con el molde de los discursos de los presidentes y de los políticos en los últimos 50 años. Es fundamental, no hay que tomar a la ligera la intervención de nuestro presidente en los organismos internacionales, porque quebró una inercia de décadas. Se atrevió a llamar a las cosas, no dijo Gregre para decir Gregorio, como decía mi abuela. Exactamente. Y otra cosa, Mercedes, ¿sabés qué? Para nada hay que tomar a la ligera, por el contrario, yo hice un par de editoriales en este programa donde, bueno, traté de explicar que se alzó la voz de un pequeño gran país con nuestro presidente, que hoy está asumido en el hoy por hoy como el líder de la región.
está liderando la región. Es decir, los otros presidentes, joven, de Paraguay, el movimiento más libertario en Argentina, bueno, lo que pasó en Argentina, afortunadamente, ¿no? Buenos datos de esas elecciones parlamentarias a nivel nacional, donde cae estrepitosamente el kirchnerismo con es histórico, ¿no? Es realmente histórico lo que ha pasado y Juntos por el Cambio tiene una votación excelente a nivel nacional, Y se Milei, transforma, se transforma en una fuerza nacional. Ayer lo miraba, recién ahora se transforma en una fuerza federal nacional, porque en todas las provincias votaron bien, ganando un montón de provincias, y en las que no ganaron es exigua la diferencia. Pero volviendo al presidente, toda esta gente y movimientos nuevos y políticos en toda la región, lo están mirando el presidente nuestro. Están siguiendo los pasos del presidente Luis Lacalle Pou, es porque que es como el que tú marcó, decís, marcó es la que agenda en eso. rompió una hegemonía y una inercia que había que romper. Claro, Yo creo mucho en las nuevas generaciones de liberales, sí. que es muy importante, y el presidente dio sin lugar a dudas el primer paso para romper la inercia. Y no es casual que además en la región, que llevamos mucho tiempo con populismos y con el marxismo hegemónico, se están soplando vientos liberales. Fijémonos en Chile. En Chile, los movimientos que lograron casi quebrar el mejor, el estado económicamente más próspero de la región, Sí. demostraron en 365 días que son un desastre. Por Ujú. consiguiente, esta dinámica que da la web y que da los medios de prensa de acelerar rápidamente los Ujú. procesos que en el siglo pasado se daban en 20, 30 años, se están dando en un par de años. Por Sí. consiguiente, el fenómeno Milei, yo siempre digo que yo adoro a Milei, aunque no soy minarquista. Nosotros, y Vamos a creo ver cómo que se comporta. Milei ganó. Ayer no me gustó el acto de Milei, ¿eh? Un no acto lo muy vi, agresivo, no lo vi. parecían gorilas, hubo líos. Él sale en ese tono muy rockero, agresivo, heavy metal. Yo no sé si es tan conveniente tensionar hacia ahí. Ahora, vamos a ver en la sustancia cómo se comporta como diputado. Ganó Esper también, que es, digamos, su aliado Esper, político. Mm, Esper es un hombre más moderado, pero digo, mm. yo no creo que nosotros, Rubén, formamos parte de una generación de liberales Sí. que consideramos que el Estado es fundamental Sí. para determinadas cosas, ¿no es cierto? Digo, no somos minarquistas, pero Exacto. Y sobre todo en Mercedes consideramos los liberales que el Estado tiene que ser súper eficiente. Tiene que tener esa exactamente. eficiencia que lo fundamente y que lo haga un Estado moderno. Hoy por hoy un Estado muy actualizado. Claro, es más, tú viste que los marxistas usan la pandemia para decir, wow, que esto demostró que el Estado es fundamental. Sin embargo, lo que para nosotros demostró la pandemia es que el Estado debe ocuparse de guardar los fondos para situaciones como la pandemia, Exacto, exacto. porque quizás y sin quizás las ayudas del gobierno de la calle Pou a toda la gente que quedó con las ruedas para arriba hubiera sido mucho mejor si Ujú. no hubiera encontrado un Estado tan comprometido en hacer de todo y Ujú. hacerlo mal. Y de todas maneras, Mercedes, con escasos recursos, demostró que Sin lugar a racionalizando los dudas, recursos se llevó a cabo una tarea muy importante, ¿no? Muy sin lugar a importante. dudas, pero Además, esto se cae a demostró, pedazos el claro, relato de que venía un gobierno neoliberal, de derecha, se cayó a pedazos. Porque es la más, gente ya comprobó que apeló a que ayudar a la gente que estaba con las ruedas para arriba, como tú decís. Es decir, la batería de medidas que emplearon con pocos recursos demostró que no es un gobierno con insensibilidad social, todo lo contrario. claro, porque además hay un gran tema que la otra vez motivó que en las redes atacaran enormemente al ministro, para mí el mejor ministro que hay del gobierno, que es el ministro Salinas, cuando él habló de que el ministerio era socialista. Y entonces todos le cayeron. Lo que pasa, y esto es fundamental, que la palabra socialismo desde los Estados Unidos es totalmente diversa a la que se ha popularizado, hermana gemela prácticamente del comunismo. A lo que se refirió Salinas y lo que es el Estado uruguayo
desde 1900, cuando él habla de socialismo, no está hablando de la corriente política que hoy se emparenta con el marxismo. Está hablando de la solidaridad que los uruguayos siempre tuvimos para el más débil, para el viejito, para el enfermo. Uruguay, cuando estableció su sistema de salud, que aún con todos los desastres que se han hecho en los últimos 15 años, sigue siendo decano, cuando estableció su sistema de educación, estaba socializando... De seguridad social, por ejemplo. La seguridad social. A eso se refería Salinas, y no se refería, claro, porque en ciencia política, en sociología y en historia, la palabra socialismo significa cosas distintas. Ya está connotada de marxismo, leninismo y la etapa previa al comunismo. Pero él si se refirió, quizás sí, fue infeliz su expresión, claro, porque nosotros vivimos en un Estado social de derecho. Ese es el Estado uruguayo. Fue infeliz porque además, si tú vas a los Estados Unidos y te sentás en un debate, la palabra de un Estado socialista es totalmente distinta si estás sentado en Francia. Claro. Por la connotación que le han dado las escuelas europeas en particular, muy unidas al marxismo. Entonces fue absolutamente infeliz porque tú hablas para ser entendido por la gente de tu región. Pero por eso quise subrayar esta dicotomía semántica para explicar que acá nadie descubrió la seguridad social, la igualdad en el sentido de la ley, en el sentido de amparar, más que los gobiernos de los partidos tradicionales que desde 1900 están tejiendo la trama que aún hoy, con todos los desastres que se le han endilgado, igual sigue siendo ejemplar. El Uruguay es naturalmente solidario en el sentido semántico del tema. Sí, inclusive Mercedes, dentro de los mismos partidos tradicionales, y el abanderado fue Jorge Valle, se fue desmontando ese mamotreto del Estado tan socialista, tan socializante. ¿Por qué? Porque Uruguay, lo dijo Sanguinetti y se reían. Yo recuerdo cuando Sanguinetti dijo, pero más socialismo que el Uruguay ya, Uruguay es un país socialista, lo dijo hace tiempo atrás. Y cuando tú ves que se desmonopolizó el Banco de Seguro del Estado, los seguros eran monopolio del Estado. La telefonía era monopolio del Estado, la desmonopolizó Jorge Valle. Después se puso el grito en el cielo con la privatización de ANCA, no privatizan nuestra empresa. Es decir, ya el sentir del pueblo uruguayo es como muy socialista. ¿Qué país como el nuestro tiene todo público? El monopolio del suministro de la luz, del agua, de los combustibles. Es impresionante. Es más, Rubén, yo lo cuento en alguno de mis libros, cuando en 1910 don Emilio Frugoni fundó en el Uruguay el Partido Socialista, en los inmediatos 10 años tenía muy buena relación con don José Valle y Ordóñez, pero hubo... Se nos va el programa, Mercedes. Te dejo la palabra final y cerramos. Que don Emilio Frugoni le decía a don Pepe Valle en la dialéctica pública que ejercieron que el Partido Socialista no aumentaba en adherentes porque los partidos tradicionales y el vallismo habían superado enormemente al programa socialista de la época. Claro. Gracias, Mercedes. Nos vamos. No, gracias a ustedes. Que pases muy bien, ¿eh? Mercedes Vigil conversando con nosotros. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chao.